¿Has sentido alguna vez que mientras duermes, no estás solo? No hablo de un ladrón, ni de un ruido lejano en el pasillo. Hablo de algo más profundo, algo que no se ve con los ojos, pero que se siente en el alma. Una energía pesada, una presencia que no debería estar ahí. Y ahora, escucha esta pregunta, hijo mío, hija mía. ¿Qué tienes al lado de tu cama mientras duermes? No respondas todavía. No me digas simplemente mi celular o mi reloj, porque detrás de cada objeto material hay un símbolo espiritual, y algunos de esos símbolos, aunque parecen inocentes, abren puertas que jamás debimos tocar. Hay cosas que traen bendición, pero también hay cosas que traen maldición. Y hay un error, uno solo, que puede cancelar la protección de Dios sobre tu descanso. El Papa Francisco, en una de sus homilías más inquietantes, advirtió: cuando descuidamos el alma, al final del día damos entrada al enemigo en la noche. Te pregunto una vez más, ¿qué guardas cerca de tu cabeza mientras duermes? ¿Es una imagen sagrada bendecida? ¿O es un objeto que ha sido tocado por manos sin fe, lleno de memorias, de rencores, de historias que no son tuyas? Hoy vamos a recorrer un camino de discernimiento espiritual. Hoy desvelaremos los objetos, comportamientos y costumbres que sin darnos cuenta nos alejan de la gracia. Y más importante aún, te enseñaré con la palabra de Dios, con las advertencias de los santos y con la sabiduría del Vaticano, cómo limpiar tu habitación, tu casa, tu alma. Porque cuando llega la noche y la cabeza toca la almohada, es cuando el alma queda más expuesta, y lo que está junto a ti, si ese objeto puede ser la barrera o la puerta. Quédate conmigo hasta el final, porque hoy no solo escucharás un mensaje, hoy harás un acto de liberación, y quizás cuando esta noche vuelvas a tu cama, ya no estarás solo, sino rodeado de luz de paz y del susurro del Espíritu Santo velando tu sueño. Ana tenía solo 62 años cuando empezó a tener pesadillas cada noche. No eran sueños cualquiera, eran presencias, sombras, voces, susurrando nombres que ella no conocía. Cada vez que despertaba, lo hacía empapada en sudor, con el corazón latiendo, como si hubiera corrido kilómetros, pero sin moverse de su cama. Al principio pensó que era el estrés, luego la edad, pero cuando su nieta le pidió dormir con ella una noche, la niña despertó llorando, señalando al espejo que colgaba en la pared frente a la cama. «Abuelita, hay alguien parado allí mirándonos». Ese fue el inicio de su búsqueda, y lo que descubrió cambió su vida para siempre. El espejo no solo refleja la luz, refleja el alma. En la tradición cristiana, y especialmente en los rituales antiguos de purificación, los espejos eran tapados durante los funerales. ¿Por qué? Porque se creía que las almas confundidas podían quedar atrapadas entre este mundo y el otro a través de los espejos sin bendecir. En la espiritualidad oriental se advierte contra los espejos que enfrentan la cama. Dicen que multiplican las energías del sueño, incluyendo las negativas. Pero incluso dentro del cristianismo, la sabiduría ancestral ha reconocido que no todo objeto es neutral. El Papa Francisco habló una vez sobre los objetos que conservan presencias que no se ven, pero se sienten. Y en muchas casas modernas, uno de esos objetos más comunes es el espejo mal ubicado. En el caso de Ana, tras consultar con un sacerdote de su comunidad, supo que el espejo había pertenecido a una casa donde se practicaban sesiones espiritistas.
Lo compró en un mercado de segunda mano sin saber su historia. El sacerdote bendijo el hogar. Ana quitó el espejo de la habitación y en su lugar colocó una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Desde esa noche, las pesadillas cesaron. ¿Por qué esto es importante para ti? Porque muchos de nosotros, sin saber, dormimos frente a portales abiertos, portales que no están hechos de piedra, sino de reflejos. Reflejos que no solo muestran, también convocan. La solución es clara y profundamente espiritual. Retira cualquier espejo que mire directamente hacia tu cama. Si no puedes moverlo, cúbrelo con un paño bendecido antes de dormir. Bendice el espejo. Usa agua bendita y di en voz alta como Ana, en el nombre de Cristo, que este reflejo solo muestre luz, paz y bendición. Amén. Coloca en su lugar una imagen santa. El rostro de Cristo, de la Virgen María o de un santo protector transforma la energía del espacio. Como está escrito en Mateo 6:22, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, y los espejos son los ojos de las habitaciones. No subestimes lo que parece inofensivo. Lo que rodea tu descanso entra en tu espíritu, y en la noche, cuando las defensas del alma duermen, lo que se refleja puede convertirse en lo que se manifiesta. Juan tenía 48 años. Era un hombre trabajador devoto y, según sus amigos, un buen católico. Pero había algo que lo estaba carcomiendo por dentro, algo que ni él mismo entendía. No podía dormir. Cada noche era una batalla, y cuando finalmente lograba cerrar los ojos, se despertaba con la mente enredada con ansiedad y con un vacío inexplicable. El padre Alonso, su confesor, le preguntó: ¿Qué es lo último que ves? Antes de dormir, hijo Juan respondió sin pensar: mi celular. El sacerdote guardó silencio por un instante y luego le dijo con firmeza pero con dulzura: entonces, no es el demonio quien te visita por la noche, eres tú quien lo deja entrar. El teléfono móvil se ha convertido en nuestro último contacto con el mundo y muchas veces en nuestra primera desconexión con Dios. No es el objeto en sí lo que contamina, sino lo que representa una adicción silenciosa, una puerta hacia la confusión, la lujuria disfrazada de entretenimiento, la comparación constante y el ruido que ensordece el susurro del Espíritu Santo. ¿Has notado cuántas veces te has dormido con imágenes negativas en la mente, con conversaciones sin terminar, con redes sociales llenas de ira o vanidad? Todo porque estabas deslizando tu dedo antes de cerrar los ojos. El Papa Francisco ha advertido muchas veces sobre la cultura de la distracción. En una homilía dijo: cuando el corazón está ocupado con tantas notificaciones, pierde la señal del cielo. ¿Y qué ocurre cuando duermes con el celular bajo la almohada o encima de la mesa de noche? No solo afecta tu descanso biológico, también entorpece tu descanso espiritual. El alma no se desconecta del mundo porque tú no le das la oportunidad. Las luces, las ondas, los mensajes que llegan a las 3 de la madrugada, todos son pequeñas grietas que impiden que tu espíritu repose en paz. José, un joven seminarista en formación, contó que durante sus ejercicios espirituales le fue pedido dejar el celular fuera de su habitación durante 40 días. Al principio sintió ansiedad, luego silencio y por último, presencia divina. Descubrió que Dios le hablaba en la noche, solo que antes no podía escucharlo porque TikTok era más fuerte que la palabra. ¿Qué puedes hacer tú?
Deja tu celular fuera del dormitorio o al menos lejos de tu cama. Así como no dejarías entrar a un extraño a tu habitación, no dejes entrar al mundo entero mientras duermes. Haz de tu cama un altar, no un mercado. Que el último rostro que mires no sea el de un influencer, sino el de Cristo. Ora, antes de dormir, repite el Salmo 4:8. En paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Coloca una Biblia o un rosario donde antes ponías el teléfono. Cambia el símbolo, cambia la energía. No es pecado tener un celular, pero sí es peligroso convertirlo en tu compañero de noche, en lugar del Espíritu Santo, porque cuando el alma se apaga por el cansancio del día, el enemigo aprovecha la pantalla encendida para susurrar cosas que parecen inocentes, hasta que ya no lo son. Y recuerda, como dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembras imágenes de caos y distracción al dormir, ¿qué sueños esperas cosechar? Doña Marta era una mujer sencilla de oración diaria y con un corazón abierto a todos. Viuda desde los 55 años, vivía sola en su casa de adobe con imágenes de santos y una Biblia que tenía más de 30 años. Sus vecinos la respetaban, sus nietos la adoraban, pero en el último año algo cambió. Comenzó a sentir miedo al atardecer. Decía que su casa estaba más fría, aunque vivía en un pueblo cálido. Empezó a escuchar crujidos en la madera, pasos donde no había nadie, y tuvo sueños repetitivos con una mujer vestida de negro que le hablaba en una lengua que no entendía. Un día, mientras hablaba con la hermana Emilia del convento cercano, recordó: esto empezó después de que me regalaran ese ángel de cerámica en el aniversario de la muerte de mi esposo. Me lo trajo una prima de muy lejos. Dijo que era antiguo y especial. La hermana Emilia fue a su casa. El ángel no tenía cara. Su expresión era ambigua. En la base había una inscripción en letras que no eran latinas, y más allá de lo físico, lo que se sentía era pesado, como si esa figura, en lugar de proteger, vigilara. Hay regalos que vienen con amor, y otros que vienen con cadenas. El mundo espiritual no es ingenuo. Todo objeto, especialmente aquellos usados antiguos, heredados o de procedencia no bendita, puede cargar memorias energéticas, compromisos invisibles o incluso pactos ajenos. El Papa Francisco ha mencionado en múltiples ocasiones que el diablo no siempre entra con cuernos. A veces lo hace con una sonrisa amable, a través de cosas hermosas decoradas y regaladas sin discernimiento. En su homilía del 15 de julio de 2015 dijo: hay cosas que entran a nuestros hogares como si fueran ángeles, pero si no han sido purificadas, pueden esconder al enemigo disfrazado. Y San Francisco de Asís enseñaba que la pobreza no era solo renunciar a lo material, sino desapegarse de todo lo que pudiera poseer el alma sin que uno lo supiera. El ángel de cerámica que recibió doña Marta fue finalmente analizado por un sacerdote exorcista. Confirmó que había sido parte de un altar en un culto sincrético fuera de la fe cristiana. Fue removido de la casa y tras una limpieza espiritual completa con agua bendita, incienso de mirra y el rezo del Salmo 91, la paz volvió. ¿Y tú sabes de dónde vienen los objetos que tienes en casa? Esa estatua, ese collar, ese cuadro hermoso que colgaste en tu sala, ¿lo bendijiste alguna vez? ¿O simplemente lo colocaste porque se veía bien?
Hay 3 pasos fundamentales para liberar tu casa de regalos con carga negativa. Discierne antes de aceptar. No todo lo que es bonito es bendito. Pide al Espíritu Santo que te revele si un objeto trae luz o sombra. Purifica cada cosa que entra a tu hogar. Unas gotas de agua bendita. Una oración simple como: Señor, si hay algo en este objeto que no viene de ti, límpialo con tu poder. Escucha a tu espíritu. Si desde que tienes ese objeto sientes incomodidad, pesadez, pensamientos confusos o sueños alterados, no lo ignores. Recuerda lo que dice Mateo 6:21, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y si tu tesoro está contaminado, ¿qué crees que ocurrirá con tu corazón? El hogar es un templo. Cada objeto debe ser parte de ese altar. Si dejas entrar símbolos sin alma, abrirás las puertas al vacío, y ese vacío no tardará en llenarse. José era artista, pintor autodidacta, con un don especial para captar emociones en sus trazos. Vivía solo en un pequeño estudio rodeado de colores, lienzos y esculturas que recogía de sus viajes. Su lugar favorito era una máscara africana tallada en madera que colgaba justo encima de su cama. La compró en un mercado antiguo en Marruecos y decía que le traía inspiración. Pero algo empezó a suceder. Primero fue un insomnio inexplicable, luego pesadillas, imágenes oscuras, gritos, rostros deformes. Después comenzó a tener pensamientos tristes, sin razón, ansiedad sin causa y un deseo de aislarse de todos. Una noche, mientras oraba, porque su madre le insistía que volviera a la fe de infancia, tuvo una visión breve pero clara. La máscara que amaba tanto se transformaba en un rostro demoníaco que se reía. Al día siguiente visitó a un sacerdote. El padre Miguel, un anciano sabio con voz baja pero firme, solo necesitó entrar a la casa y ver el símbolo para decir: «Hijo, esto no es arte, esto es una puerta». Hay símbolos que fueron creados con intención espiritual, pero no con la intención de Dios. Hay obras de arte que no son neutras, porque fueron nacidas de culturas rituales o energías que niegan o contradicen la luz de Cristo. No hablamos aquí de intolerancia cultural, sino de discernimiento espiritual. El alma humana es sensible a lo simbólico. Lo que miras diariamente no solo forma tu pensamiento, sino que afecta tu campo energético, tu ánimo, tu relación con lo divino. El Papa Francisco, en una catequesis sobre idolatría moderna, advirtió: hay ídolos que no tienen forma de becerro de oro, pero se cuelgan en las paredes y se adoran con la mirada. Imágenes que representan muerte, destrucción, oscuridad, violencia o deidades de culto pagano no son simplemente decoración. Y lo que es peor, cuando se colocan en espacios íntimos, especialmente en el dormitorio o frente a altares, funcionan como anclas espirituales para fuerzas que no vienen del cielo. ¿Sabías que muchos exorcistas católicos recomiendan inspeccionar primero los cuadros y adornos cuando entran en una casa perturbada espiritualmente? Porque allí es donde el enemigo se esconde con más facilidad en lo visible que nadie cuestiona. ¿Qué puedes hacer tú? Revisa cada cuadro, póster o estatua en tu hogar. Pregúntate: ¿representa vida o muerte? ¿Luz o confusión? ¿Cristo o algo que lo reemplaza? Si no estás seguro del origen espiritual del objeto, retíralo. Puedes llevarlo a un sacerdote para bendecirlo. O si contiene imágenes contrarias a la fe,
debes descartarlo sin temor. Rellena ese vacío con imágenes santas. El rostro de Cristo de la Virgen María o de un santo San Miguel Arcángel es especialmente poderoso en habitaciones donde hubo símbolos negativos. Como dice 2 Corintios 6:16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Recuerda, tu casa no es un museo, es un altar. No colecciones oscuridad solo porque parece interesante, porque lo que te rodea te moldea y lo que decoras revela a quién le das espacio. Clara tenía 67 años y llevaba más de 3 décadas trabajando sin descanso. Viuda, desde joven crió sola a sus 3 hijos. Era una mujer de fe, pero también de mucha preocupación. En los últimos años, el temor a quedarse sin dinero se apoderó de su corazón. Guardaba billetes debajo del colchón y una pequeña bolsa con monedas justo bajo la almohada. Así atraigo la abundancia, decía, pero lo que atrajo fue insomnio, dolores de cabeza y sueños de escasez. Soñaba cada noche que perdía su casa, que le robaban, que mendigaba. Y cada día, al despertar, la angustia ya estaba ahí, esperando antes de que abriera los ojos. Un día escuchó en misa una frase del padre Ignacio: «Donde está tu miedo, allí has puesto tu altar», y se estremeció. Guardar dinero bajo la almohada es una práctica antigua en muchas culturas. Algunos lo hacen por superstición, otros por miedo, otros por costumbre. Pero espiritualmente, el lugar donde descansamos la cabeza debe ser un lugar de entrega, no de acumulación, un lugar de fe, no de control. El Papa Francisco ha hablado claramente sobre la relación espiritual que tenemos con el dinero. En su encíclica Evangelii Gaudium escribió: «La adoración del antiguo becerro de oro ha encontrado una nueva y despiadada versión en el fetichismo del dinero». Dormir con dinero cerca del corazón no atrae la prosperidad, atrae el apego. Y el apego, según San Francisco de Asís, es una de las raíces más profundas de la infelicidad del alma, porque el alma que se aferra a lo material no puede volar hacia lo eterno. Además, desde una perspectiva energética, el dinero es uno de los objetos que más energía humana acumula. Pasa de mano en mano, absorbiendo emociones, ambición, miedo, codicia, desesperación. Guardarlo bajo tu cabeza es como dormir sobre las cargas de miles de personas. ¿Qué puedes hacer tú? Nunca pongas dinero ni billeteras cerca de la cabeza o bajo la almohada. Tu mente necesita reposar en paz, no sobre símbolos de presión. Guarda el dinero en un lugar limpio, bendecido, alejado del dormitorio. Puedes poner una pequeña imagen de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, en tu rincón financiero. Y sobre todo, conságralo con esta oración: Señor, yo no sirvo al dinero. El dinero sirve a mi vida bajo tu guía. Amén. Antes de dormir, reza Mateo 6:31-33. No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. No hay pecado en tener dinero, pero sí hay peligro en que el dinero tenga poder sobre tu descanso. El dormitorio es sagrado. No lo conviertas en una caja fuerte. Convierte tu cama en altar, y que el único tesoro bajo tu cabeza sea la bendición de un Dios que no duerme, pero vela por ti cada noche.
Doña Teresa tenía 74 años, su esposo. Don Ramiro había partido al encuentro con el Señor hacía ya 4 años, pero para ella no se había ido. Cada noche dormía con una camisa suya doblada bajo la almohada. Nunca movió su cepillo de dientes, ni los zapatos que dejó junto al closet. Así siento que sigue conmigo, decía con una voz entre ternura y nostalgia, pero en las noches comenzaba a llorar sin saber por qué. Sentía que alguien respiraba junto a ella, y cuando se dormía soñaba que don Ramiro le hablaba. Pero sus palabras eran confusas, apagadas, lejanas. «Te estoy esperando», le decía él en los sueños. Una noche, en una reunión de oración, la hermana Angélica le tomó la mano y le dijo con dulzura: «A veces el amor mal canalizado encierra más que libera». Hay una diferencia entre recordar y retener, entre honrar la memoria y anclar el alma. Guardar ropa, objetos personales o incluso almohadas de quienes han fallecido en el mismo lugar donde dormimos no es en sí mismo pecado, pero sí puede convertirse en un lazo emocional y espiritual que impide que ambas almas, la del vivo y la del difunto, descansen verdaderamente. El Papa Francisco lo explicó en una audiencia dedicada al duelo. El amor verdadero sabe soltar porque confía en el reencuentro eterno. El apego que encadena, por el contrario, alimenta el dolor en lugar de transformarlo. Desde la perspectiva espiritual, todo objeto personal conserva una huella energética. Y cuando esa energía está ligada a una muerte reciente dolorosa o no resuelta, puede llenar la habitación de una pesadez invisible. La habitación se vuelve un mausoleo emocional y el alma se estanca. San Agustín escribió: «Los muertos no necesitan lágrimas, sino oración. No requieren objetos, sino redención». ¿Qué puedes hacer tú? Saca los objetos del difunto del dormitorio. Si deseas conservar algo, guárdalo con respeto en un lugar especial fuera del espacio donde descansas. Ofrece misas, oraciones y actos de caridad por su alma. Eso es lo que los une verdaderamente, la luz que asciende, no los hilos que arrastran. Haz un pequeño ritual de despedida en tu casa. Puedes encender una vela blanca, poner una imagen del Sagrado Corazón de Jesús y orar: «Así, Señor, hoy entrego con amor el alma de mi ser querido a tu misericordia. Ya no me aferro, lo bendigo, lo libero y descanso en ti. Amén». Lee y medita. Eclesiastés 3:1-6. Todo tiene su tiempo. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. El amor no se mide por lo que conservamos, sino por la paz que somos capaces de devolver al cielo. Dormir junto al recuerdo material de un alma ausente no es compañía, es una cadena invisible que ata incluso con la mejor de las intenciones. Y recuerda, Dios no te pide olvidar, te pide confiar. Lucía amaba la calma. Tenía 58 años, vivía sola y encontraba paz en los pequeños rituales. Una taza de té antes de dormir, música suave y su costumbre más arraigada: encender una vela perfumada en su mesita de noche mientras leía. Tenía decenas de lavanda de vainilla de sándalo, cada una en recipientes hermosos, adquiridos en ferias artesanales, tiendas de esoterismo o tiendas decorativas. Nunca pensó en lo que esas velas representaban, solo eran bonitas.
pero con el tiempo empezó a tener sueños repetitivos. No eran pesadillas exactamente, eran imágenes cargadas, rostros sin forma. Humo que parecía moverse dentro del sueño como si viniera de la vela misma. Empezó a sentir que el aire en su dormitorio se volvía más denso cada vez que la vela ardía. Una noche, al despertar, abruptamente vio la llama de la vela formando una figura en la pared. No era el reflejo de una flor, era un rostro y no era humano. Asustada fue a la parroquia más cercana. El padre Ernesto, al escuchar su historia, le dijo con gravedad: «El fuego siempre ha sido un símbolo sagrado, pero si no se ofrece a Dios, puede ser una puerta para lo que no es de Él». Las velas no son inofensivas. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el fuego es símbolo de la presencia divina, pero también del juicio, del sacrificio y de la batalla espiritual. Encender una vela no es un acto neutral. Todo fuego invoca, y si no sabes a quién estás invocando, podrías no estar solo mientras duermes. El Papa Francisco, al hablar sobre los objetos espirituales modernos, dijo: «Hay símbolos que, usados con ignorancia, abren caminos que no se pueden cerrar fácilmente». Muchas velas artesanales hoy son creadas bajo intenciones que no son cristianas. Invocaciones cósmicas, prácticas de nueva era, rituales sincretistas. Cuando las colocas junto a tu cama, enciendes más que luz. Puedes encender puertas. ¿Qué puedes hacer tú? Nunca enciendas una vela decorativa sin saber su origen. Si fue comprada en tiendas esotéricas, si contiene símbolos extraños o fue ritualizada por otros, descártala. Consagra tus velas. Toma agua bendita y traza la señal de la cruz sobre ellas mientras dices: «En el nombre de Cristo, que esta llama sea para luz, no para oscuridad, para oración, no para perturbación. Amén». Usa velas bendecidas por la Iglesia. Especialmente en noches de oración, en momentos de duelo, o cuando sientas presencia espiritual extraña en casa. Las velas de Pascua, por ejemplo, tienen poder sacramental. Ora con el Salmo 119, 105 antes de encenderla. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No, toda luz ilumina. Algunas deslumbran, confunden o queman el alma. Dormir junto a una llama que no fue ofrecida a Dios es como dejar una ventana abierta en mitad de la noche. Y el enemigo siempre sabe por dónde entra el humo. Miguel tenía una hija pequeña llamada Elisa. Tenía 3 años y, como muchos niños, le encantaba dormirse escuchando la dulce melodía de una cajita musical que su abuela le había regalado. Era antigua, de madera, con una bailarina que giraba lentamente al compás de una melodía clásica. Cada noche, antes de dormir, Miguel le daba cuerda y la caja sonaba, hasta que el silencio llegaba. Pero un día Miguel escuchó la melodía en mitad de la noche, sin haberla activado. Pensó que lo había hecho sin querer, pero volvió a pasar. Y entonces, Elisa le dijo una frase que lo dejó sin aliento. «Papá, la señora que baila también canta cuando tú no estás». Él no sabía qué responder, pero desde entonces empezó a notar que su hija dormía inquieta. Se despertaba con los ojos abiertos, hablando sola. La llevó al médico, no había explicación. Finalmente consultó a una religiosa anciana que cuidaba un orfanato. Ella solo necesitó ver la caja para decir: «Esto no es solo una melodía, es un eco, y a veces
hay ecos que contestan. Los sonidos repetitivos en la noche no son solo ruido. Pueden convertirse en llaves que abren espacios espirituales, especialmente cuando se activan en la quietud del alma dormida. En muchas tradiciones, incluyendo testimonios de exorcistas cristianos, se reconoce que ciertos objetos musicales antiguos, especialmente si fueron usados en contextos de pérdida, duelo o dolor emocional profundo, pueden quedar impregnados de presencias o memorias espirituales. El Papa Francisco no ha hablado de las cajas musicales directamente, pero en una meditación sobre el hogar, dijo: hay cosas que parecen inocentes, pero traen consigo las historias de otros. Y si esas historias no han sido sanadas por la fe, seguirán hablándonos en la oscuridad. Y no solo las cajas musicales. Los wind chimes o campanitas colgantes que suenan con el viento también han sido utilizados en muchas culturas como llamadores espirituales. Lo que para algunos es decoración, para otros es invocación. En habitaciones donde alguien duerme con ansiedad, miedo o duelo no resuelto, esos sonidos pueden intensificar las vibraciones y atraer más desarmonía que calma. ¿Qué puedes hacer tú? Retira de tu dormitorio todos los objetos que suenan solos. Cajas musicales, campanitas, relojes con melodías. Si tienen valor sentimental, guárdalos en un lugar distinto y reza por quienes los usaron antes que tú. Si decides conservar uno, límpialo espiritualmente. Usa agua bendita y realiza una oración de liberación como: Señor, que todo eco que habita en este objeto sea transformado en silencio de paz. Amén. Coloca sonidos sagrados en su lugar. Puedes usar cantos gregorianos suaves o simplemente leer en voz baja un salmo antes de dormir. Repite antes de acostarte el Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. La música es un lenguaje espiritual, pero no toda melodía es oración. Algunas son lamentos antiguos que aún buscan oídos, y si suenan mientras duermes, podrías no ser el único que escucha. Doña Carmen era una mujer jubilada, con gusto por las antigüedades. Amaba recorrer los mercados de pulgas los domingos y buscar tesoros con historia. Una vez encontró un relicario bellísimo. Tenía una cruz dorada, tallados delicados y un cristal opaco que parecía proteger algo en su interior. El vendedor le dijo que perteneció a una mujer muy devota, fallecida hacía décadas. Carmen lo compró con alegría. Lo colocó sobre su mesita de noche, junto a una foto de su infancia. Esa misma semana comenzó a soñar con una mujer llorando. Siempre la misma, siempre de negro. Luego objetos en su casa comenzaron a moverse. Puertas que se abrían, luces que parpadeaban y una sensación de vigilancia constante. Fue entonces cuando visitó al padre Basilio, quien tras escuchar la historia le preguntó: ¿Lo bendijiste antes de traerlo a tu hogar? No, ¿por qué habría de hacerlo? Porque lo que pertenece a la muerte, si no se ofrece a la vida, busca compañía. Los objetos antiguos no solo cargan polvo, cargan memorias, cargan vínculos, cargan muchas veces el dolor no resuelto de sus dueños anteriores, y si han sido usados en rituales despedidas, entierros o incluso en prácticas ocultas, pueden convertirse en portales abiertos al sufrimiento espiritual. El Papa Francisco, hablando sobre la idolatría moderna, dijo:
No todos los objetos nos pertenecen. Algunos traen consigo ataduras invisibles que no nacieron en el amor de Dios. La Iglesia nos enseña a bendecir los hogares, los alimentos, incluso los vehículos. Entonces, ¿por qué no bendecimos aquello que traemos desde lugares que han visto muerte, enfermedad o desesperación? Un rosario comprado en una feria de lo oculto. Un anillo que perteneció a alguien que murió trágicamente. Un cuadro encontrado en un basurero con símbolos que no entiendes. No son simples cosas, son huellas, son ecos, y si no se purifican, pueden contaminar. ¿Qué puedes hacer tú? Bendice todo lo que compres usado, especialmente si es antiguo. Llévalo a un sacerdote o rocía con agua bendita mientras rezas. Señor, si hay en este objeto alguna presencia o memoria que no viene de ti, límpialo ahora en tu nombre santo. Amén. Evita traer objetos de cementerios, hospitales abandonados o casas donde ocurrió dolor espiritual profundo. A veces la historia no está escrita en el objeto, pero sí impresa en el aire que lo envuelve. Presta atención a lo que cambia después de que ese objeto entra en tu casa. Dormiste peor. Sentiste frío sin razón. Tuviste pensamientos tristes que no son tuyos. No lo ignores. El alma tiene sensibilidad espiritual. Medita sobre 1 Corintios 10:21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Lo que entra a tu casa, entra también en tu campo espiritual. Y lo que duerme cerca de tu cama, si no ha sido purificado, puede convertirse en un huésped que nunca fue invitado. Andrés era un joven tranquilo que se acababa de mudar a un pequeño departamento en las afueras de la ciudad. El lugar era acogedor amueblado y según el contrato todo estaba listo para habitarse. La primera noche se acostó con esperanza, pero despertó sobresaltado. Había soñado con alguien acostado a su lado, alguien que respiraba, pero no hablaba. La segunda noche sintió un frío húmedo en el colchón, como si alguien hubiese llorado allí durante horas. La tercera no pudo dormir. Se levantó a las 3:03 a.m., como si algo invisible le tocara el hombro. Al contar esto a su madre, ella solo preguntó: ¿compraste ese colchón o ya venía con el lugar? Ya venía. Entonces bendícelo o quémalo. Dormir es el momento más íntimo de la existencia humana. Es cuando el alma se desprende del ruido del mundo y queda expuesta a lo invisible. Por eso lo que toca tu piel mientras duermes no es solo un tejido, sino una membrana energética entre lo físico y lo espiritual. Almohadas, sábanas y colchones absorben más que sudor y olor. Absorben angustias, pensamientos, sueños, incluso cargas espirituales que no siempre desaparecen con jabón y sol. El Papa Francisco, en una de sus catequesis sobre el descanso y el alma, advirtió: la paz no depende del silencio exterior, sino de la limpieza interior, y hay entornos que ensucian el alma sin que uno lo note. Un sacerdote exorcista relató que en múltiples ocasiones los ataques nocturnos cesaban en ciertas casas. Solo después de cambiar el colchón o destruir una almohada muy antigua heredada. ¿Por qué? Porque muchas personas mueren, sufren, lloran o luchan por última vez sobre esos tejidos y si no se consagran al Señor, quedan como esponjas del dolor. Dormir sobre eso es dejarse abrazar por lo que no es tuyo.
¿Qué puedes hacer tú? Nunca duermas en colchones o almohadas sin saber su origen. Si heredas o compras usados, lo primero no es lavarlos, es bendecirlos. Rocía agua bendita sobre cada sábana y cada cojín que entra a tu casa. Mientras lo haces, reza. Señor, que todo recuerdo que habita en este objeto se disuelva en tu luz, que solo tu paz repose aquí. Amén. Cambia tu ropa de cama cada vez que notes pesadez inexplicable en el alma. A veces el cansancio no es físico, es energético. Medita. Mateo 11:28. Antes de dormir, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Descansar no es solo cerrar los ojos, es entregar el alma a un lugar seguro, y si ese lugar fue santuario del dolor de otro, tu sueño no será tuyo, será compartido con sombras que no pediste. Patricia era profundamente devota. Tenía un amor especial por la Virgen María y rezaba el rosario todos los días. Su apartamento era pequeño y no tenía otro espacio más íntimo que su propia habitación. Así que colocó un pequeño altar junto a la cabecera de su cama. Una imagen de la Virgen del Carmen, un cirio blanco, un vaso con agua y una estampa de San Benito. Todo parecía correcto. Pero con el tiempo comenzó a tener sueños extraños. Soñaba con rostros de santos que lloraban. Escuchaba oraciones distorsionadas mientras dormía. Y algo peor, se despertaba a las 3:00 a.m. sintiendo un peso sobre el pecho, como si algo invisible la observase. Confundida fue a hablar con el padre Elías, y él le dijo algo que jamás había considerado. Tu dormitorio es para descansar, un altar es para velar, y cuando el alma necesita paz, no debe dormir bajo el mismo techo espiritual donde se clama al cielo o se enfrentan las sombras. Los altares no son decoración, son portales sagrados, lugares donde el cielo se hace presente, pero donde también se libra una batalla espiritual invisible. El Papa Francisco ha enseñado que el hogar debe tener signos visibles de fe, pero también advierte que cada signo debe estar acompañado de oración, reverencia y espacio apropiado. Cuando colocamos un altar, aunque sea pequeño, junto al lugar donde dormimos, sin la debida preparación o conciencia, mezclamos dos energías que no siempre son compatibles, la del descanso profundo del cuerpo y la de la vigilia del espíritu. Los santos, los ángeles, las imágenes bendecidas no están ahí para decorar, sino para ser testigos y partícipes de la oración viva. Y cuando no rezamos con ellos, cuando simplemente los dejamos mirarnos dormir en silencio cada noche, algo se rompe. No por culpa de ellos, sino por nuestra irreverencia inconsciente. Un altar en el dormitorio puede invocar presencias de luz, pero si no se respeta con oración, limpieza y silencio, también puede atraer perturbación, especialmente si se combinan elementos sin discernimiento, agua estancada, velas apagadas y olvidadas imágenes mezcladas sin orden. ¿Qué puedes hacer tú? Si no tienes otro lugar para colocar un altar, separa simbólicamente el espacio. Usa una cortina, una repisa elevada o una pequeña lámpara de oración que se apague al dormir. No pongas imágenes sagradas a la altura de tu cama o directamente frente a tu rostro mientras duermes. El descanso no es un momento de exposición, sino de entrega.
Los santos interceden, pero también merecen reverencia. Mantén el altar limpio con flores frescas, sin polvo, sin agua acumulada. No permitas que los santos se mezcle con el descuido. Haz una oración cada noche antes de apagar la luz, dedicando el altar al descanso, no a la batalla. Puedes rezar: Señor, que este altar no me observe mientras duermo, sino que vele mi alma. Que tu paz descienda sobre este cuarto como aceite suave. Amén. Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. El altar necesita recogimiento, no ser testigo forzado del sueño. El altar es un fuego que arde en lo invisible, y como todo fuego, si no se cuida, puede quemar. Dormir bajo la presencia divina es hermoso, pero solo si se ha preparado el corazón y no se ha confundido adoración con costumbre. Luis tenía un hábito común cada noche. Antes de dormir, colocaba un vaso de agua en su mesita de noche. Decía que era para hidratarse al despertar, pero con el tiempo notó algo inquietante. El agua siempre amanecía con burbujas, aunque el vaso estuviera limpio. A veces, había pequeñas partículas negras flotando, aunque nadie las había puesto, y en más de una ocasión, despertó de pesadillas solo para ver el vaso derramado sin explicación. Fue entonces cuando su tía, una mujer piadosa de oración constante, le dijo con tono grave: «El agua ve lo que tú no ves, y si no la bendices, ella lo guarda». El agua es el símbolo más sagrado de toda la creación. Es vida, es purificación, pero también es reflejo de lo que toca, de lo que vibra, de lo que pasa cerca. En la tradición cristiana, el agua bendita es un sacramental poderoso, usado para expulsar el mal, para limpiar los hogares, para proteger las almas. Pero el agua sin bendecir, cuando permanece estancada, especialmente en la oscuridad de la noche, puede convertirse en un espejo espiritual. Un recipiente con agua sin consagrar cerca de la cama puede actuar como portal energético, absorbe emociones, recoge pensamientos dispersos y, en algunos casos, refleja lo invisible. El Papa Francisco, al hablar sobre la importancia de los signos, dijo: «Lo que parece mínimo puede ser puente entre la gracia y la confusión si no se vive con fe». Y los exorcistas advierten: el agua estancada en ambientes de dolor, enfermedad o miedo puede almacenar energías residuales. Por eso, cuando se bendice el hogar, se recomienda vaciar toda el agua vieja antes de comenzar. ¿Qué puedes hacer tú? Nunca dejes agua sin bendecir al lado de tu cama durante la noche. Si necesitas tener un vaso que sea exclusivamente para consumo, y reemplázalo cada mañana. Si quieres tener un recipiente con agua como símbolo espiritual, úsalo como agua bendita. Conságrala con esta oración: Padre Celestial, bendice esta agua con tu presencia, que purifique el aire, el alma y el sueño de este lugar. Amén. No coloques jarras grandes o tazones de agua como decoración dentro del dormitorio. A menudo esas aguas no son solo físicas, sino también receptores de energía no deseada. Reza el Salmo 23, 2, 3 cada noche al ver el agua. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. El agua tiene memoria, y en la noche, cuando todo calla, ella escucha tus miedos,
tu cansancio, tus pensamientos no dichos, y si no está bajo la protección de Dios, puede ser recipiente de lo que no pediste. Dormir en paz también es cuidar lo que te rodea en silencio, y el agua, aunque callada, habla. Valeria amaba el arte. Su dormitorio estaba decorado con cuadros de rostros, retratos realistas, miradas intensas, ojos profundos. Uno en particular, un óleo antiguo de un hombre desconocido, con ojos grises, colgaba justo frente a su cama. Ella decía: «Me hace sentir acompañada, como si alguien me cuidara». Pero con el tiempo, comenzó a despertar con la sensación opresiva de estar siendo observada, y no era una metáfora. En más de una ocasión, despertó en medio de la noche sin saber por qué, solo para encontrarse mirando fijamente al cuadro. Los ojos en la penumbra parecían brillar, parecían vivos. Fue al confesionario. El sacerdote, al escuchar su historia, guardó silencio un momento y luego dijo: «No todo lo que tiene ojos ve con luz». Los ojos son símbolo sagrado en la Biblia. Son la lámpara del cuerpo. Mateo 6:22. Son reflejo del alma. Pero también en el ámbito espiritual, los ojos son portales, y en el arte los ojos mal representados o vinculados a emociones oscuras pueden funcionar como anclas emocionales, o peor aún, como puertas abiertas a presencias no santas. El Papa Francisco, en su homilía sobre los ídolos silenciosos, dijo: «Hay objetos que no hablan, pero tienen presencia. Hay imágenes que no respiran, pero perturban». En los exorcismos y limpiezas espirituales, muchos sacerdotes han solicitado quitar de las paredes cuadros donde los ojos parecen mirar al que duerme. No importa si es arte abstracto o hiperrealista, la sensación de ser observado durante el sueño no es un simple malestar psicológico, puede ser una señal de disonancia energética entre lo que ves y lo que te ve. Una imagen que transmite juicio, tristeza profunda, violencia contenida o ambigüedad emocional no debe estar en el lugar donde el alma busca descanso. ¿Qué puedes hacer tú? Evita colocar imágenes con ojos abiertos directamente frente a tu cama, especialmente si los rostros no representan santos ángeles o símbolos de luz. Si ya tienes uno, obsérvalo en oración. Pregunta a tu espíritu: ¿este cuadro me da paz o me inquieta en silencio? Si la imagen no transmite santidad, retírala del dormitorio. El descanso requiere seguridad y no se puede dormir tranquilo si el alma se siente examinada. Reemplaza con imágenes sagradas rostros de bondad o naturaleza pura. No necesitas una mirada penetrante para sentirte acompañado. Necesitas presencia divina, no vigilancia silenciosa. Medita. Proverbios 15:3. Los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Que sea su mirada la única que te observe al dormir. En la noche, cuando cierras los ojos, que el único que mire tu alma sea el Dios que la creó. Todo lo demás, aunque pintado con belleza, puede ser una máscara. Y donde hay máscara, puede haber sombra. Marcelo era profesor jubilado. Su vida giraba en torno a la rutina, la oración y el recuerdo de su difunta esposa Teresa. Después de su partida, dejó de tocar el reloj de péndulo que colgaba sobre la cabecera de su cama. Desde entonces el reloj marcaba eternamente las 3:17. Él lo miraba cada noche antes de dormir y decía: «Ese fue el momento en que se fue. Que el tiempo se quede allí con ella».
Pero con el pasar de los meses, algo cambió. Comenzó a soñar siempre la misma escena. Él entraba a una habitación vacía, la misma, siempre a las 3:17. Sentía que alguien lo llamaba desde el fondo, pero no lograba avanzar. Era como caminar sobre agua espesa, como si el tiempo mismo lo negara. Finalmente, una hermana franciscana le dijo: «Un reloj que no avanza es un alma que no suelta, y donde no hay movimiento, no hay resurrección». El reloj no solo mide el tiempo, representa la vida que fluye. Cuando un reloj se detiene especialmente en un espacio tan íntimo como el dormitorio, no solo detiene los minutos, puede detener también el alma. En la tradición espiritual, los objetos que marcan el tiempo deben mantenerse activos o retirarse. Un reloj muerto en el dormitorio se convierte en símbolo de duelo, no resuelto, de estancamiento energético, de pérdida sin redención, y el alma, como el cuerpo, necesita saber que la noche se mueve, que la mañana llegará. El Papa Francisco, al hablar sobre el tiempo en la vida cristiana, dijo: «El tiempo de Dios no se detiene, solo el corazón del hombre se queda atrás cuando no perdona, no avanza o no confía». Dormir bajo la sombra de un reloj detenido es como decirle al alma: «Quédate aquí, no sigas. Todo terminó». Y si eso se repite cada noche, el espíritu comienza a creerlo. ¿Qué puedes hacer tú? Revisa todos los relojes en tu dormitorio. Si alguno está detenido, arréglalo o retíralo. Si el reloj tiene valor emocional, como en el caso de Marcelo, ora sobre él. Dile: «Señor, que este símbolo de amor no sea cárcel del alma, que la memoria se convierta en movimiento, que el tiempo siga bajo tu luz. Amén». Evita dormir frente a relojes grandes, especialmente si están en silencio absoluto. El tic-tac no es solo sonido, es pulso espiritual. Medita. Eclesiastés 3:1-2. Todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. No hay nada más triste que un tiempo que no se mueve, porque donde no hay flujo, hay olvido, y donde hay olvido, hay sombra. Haz que cada noche sea un viaje, no una detención, y si hay relojes muertos en tu cuarto, recuerda: Dios no habita en lo que se quedó. Él habita en lo que se entrega y sigue. Doña Emilia tenía 86 años. Viuda desde hacía más de una década, vivía sola en una casa antigua de paredes frías y recuerdos pesados. Una de las cosas que nunca tocaba eran los zapatos de su difunto esposo, don Tomás. Estaban allí bajo la cama, justo en el rincón donde él siempre los dejaba. «No puedo moverlos», decía. «Es como si él todavía estuviera caminando por la casa». Pero desde que los nietos comenzaron a dormir en su habitación durante las visitas, algo extraño ocurrió. Uno de ellos, un niño de apenas 6 años, se despertó llorando a las 4 de la mañana. «Hay alguien debajo de la cama», susurró. «¿Quién?», mi amor, preguntó Emilia. «Un señor con zapatos viejos», me dijo que se perdió. Emilia cayó de rodillas al suelo y lloró. Los zapatos son más que ropa. Son símbolos de camino, de memoria, de energía recorrida. Y cuando esos zapatos han caminado sobre tierra de duelo, de enfermedad, de guerra o de pecado, sus suelas no solo guardan polvo, guardan historias, y a veces esas historias siguen buscando cuerpo.
El Papa Francisco, al reflexionar sobre los hábitos que atan al alma, dijo: no avanzamos cuando seguimos caminando con los mismos pasos del pasado. Hay que descalzarse para entrar en tierra nueva. En muchas culturas antiguas, los zapatos eran considerados extensiones del alma en movimiento. Dejar zapatos viejos debajo de la cama es como guardar caminos no cerrados, justo debajo del lugar donde descansas. Y el descanso, para ser profundo, necesita raíz limpia. No puede apoyarse sobre pasos que no son tuyos. Dormir sobre los pasos de un muerto o sobre los pasos de tu yo roto del pasado es invitar al alma a volver hacia atrás mientras el cuerpo reposa. ¿Qué puedes hacer tú? Nunca guardes zapatos viejos usados o sin propósito debajo de tu cama. El espacio bajo el lugar de descanso debe estar vacío, limpio, libre de caminos ajenos. Si los zapatos pertenecen a alguien que ya partió, ora sobre ellos. Antes de decidir qué hacer, puedes decir: Señor, recibe los caminos recorridos con estos zapatos, que todo lo que quedó sin destino se eleve a tu misericordia. Amén. Regala, quema o entierra los zapatos que te atan al dolor. No todo lo que se guarda es amor. A veces es miedo. Lee Éxodo 3:5. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es tu dormitorio, es tierra santa. No debe ser almacén de pasos muertos. No hay descanso real cuando duermes sobre caminos que no terminaste, y menos aún sobre los caminos de otro. Los zapatos bajo la cama no son objetos, son huellas, y toda huella deja sombra. Hijo o hija, si has llegado hasta aquí, no ha sido por casualidad. Tu alma ya sentía que algo no estaba en orden. No eran solo insomnios, ni solo pesadillas, ni esa pesadez silenciosa al cerrar los ojos. Era tu espíritu, pidiendo liberación. Porque el lugar donde duermes también puede ser el lugar donde Dios te habla, o donde el enemigo susurra. Y ahora es tiempo de cerrar puertas, de romper cadenas invisibles, de consagrar lo que ha sido olvidado, de purificar lo que el mundo ha ensuciado. Chat. Y comienza con el acto de revisión consciente. Antes de cualquier oración, comienza por caminar tu dormitorio con ojos nuevos. No como un dueño de casa, sino como un guardián espiritual. Mira cada rincón. Pregúntate: ¿este objeto me eleva o me pesa? ¿Esta imagen refleja a Dios o me distrae de Él? Hay algo aquí que no me atrevo a tocar, pero tampoco a soltar. Anota lo que sientas. La conciencia es el primer exorcismo. El ritual de la limpieza sagrada. Una vez identificado lo que debe irse o lo que debe consagrarse, procede con reverencia. Abre las ventanas, que el aire circule, el Espíritu Santo se mueve con el viento. Coloca una vela blanca bendecida, si es posible, en el centro del dormitorio. Reza el Salmo 51:10, mientras la enciendes. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Rocía agua bendita en las esquinas debajo de la cama, sobre los muebles y puertas. Mientras lo haces, declara con fe: Señor, esta casa es tuya. Todo lo que no te honra, que salga. Todo lo que no da luz, que se disuelva. Todo lo que perturba, que calle. Chat.
El rito de consagración de objetos. Los objetos que decidas conservar deben pasar por la consagración. Sostén cada uno con las dos manos con respeto y di: Padre Celestial, si esta cosa ha traído sombra, conviértela en luz. Si ha sido usada con miedo, revístela de fe. Y si ha sido creada sin tu nombre, que ahora quede marcada por tu bendición. Todo lo someto a tu autoridad. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes usar incienso especialmente de mirra o benjuí para sellar el espacio durante el proceso. Chan. Ibro. El acto de purificación de dinero y recursos materiales. El dinero es energía, es una herramienta, pero también es una tentación, y muchas veces llevamos en nuestra cartera o en nuestra casa billetes sucios de intención marcados por manos desesperadas o corazones oscuros. Para consagrar el dinero en tu hogar, toma tu cartera o caja donde guardas dinero. Colócala frente a una cruz o imagen de Cristo. Reza Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Luego di: Señor, que el dinero que entre en esta casa no sea fruto de codicia ni raíz de preocupación, que sea herramienta de bien semilla de justicia y canal de bendición, que no reine aquí, que sirva. Amén. El altar invisible y la mente purificada. Recuerda, no solo se purifican objetos, se purifica el pensamiento. Tu mente es el altar más íntimo. Cada noche antes de dormir repite Mateo 6:21. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y pregúntate, ¿cuál es mi verdadero tesoro hoy? ¿Dónde reposa mi corazón al dormir? No dejes que sea en el miedo, la culpa, el pasado o el dinero. Que sea en Dios, solo en Él. Chat. 6. El acto final. Sellar la habitación con oración. Antes de acostarte, párate en la puerta de tu cuarto. Extiende tu mano derecha hacia adentro y di en voz alta: Señor, Jesús Rey del universo, te entrego este espacio, cada centímetro de aire, cada rincón de sombra, cada objeto visible e invisible, que tus ángeles lo custodien, que tu espíritu lo habite, y que esta noche duerma contigo. Amén. Entonces entra, apaga la luz y descansa en la certeza que ahora no estás solo. Ahora, guarda silencio un momento. Apaga el ruido exterior. Cierra los ojos y pregúntate: ¿qué hay cerca de tu cama esta noche? ¿Luz o sombra? ¿Fe o distracción? ¿Símbolos de Dios? ¿O puertas abiertas al enemigo? Porque el alma no solo se alimenta de oración, también se intoxica de lo que permites entrar en tu casa, en tu cuarto, en tu corazón. Durante todo este mensaje, no has escuchado superstición, has escuchado discernimiento, no has recibido miedo, sino advertencia nacida del amor. Y ahora sabes, no todo objeto es inocente, no toda costumbre es buena, no todo lo que se ve viene de la luz. Pero también sabes que el Dios al que sirves es más fuerte que cualquier energía, símbolo o presencia. Él entra donde se le llama, Él limpia donde se le invita, Él vela donde tú ya no puedes. Como dice Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis,
Llamad y se os abrirá. Tú has pedido, has buscado, y hoy se te ha abierto una verdad. Ahora te toca actuar. Revisa tu habitación, tu casa, tu altar, tu cama. Hazlo con humildad, con fe, sin miedo. Y si encuentras algo que no pertenece al reino de Dios, retíralo, santifícalo, entrégalo. Y si este mensaje ha tocado tu alma, compártelo. No como quien divulga un video más, sino como quien pasa una vela encendida al que aún duerme en la oscuridad. Deja un comentario que diga: yo recibo la bendición. Porque cuando declaras con fe, el cielo responde con gracia. Y esta noche, cuando te acuestes, que no haya más miradas invisibles, ni sombras al pie de tu cama. Solo la presencia de aquel que nunca duerme, aquel que te ama, aquel que vela por ti. El Señor. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.